Muy buenos días, amigas y amigos que están presentes en este primer Congreso Internacional. Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos a esta tercera y última jornada. Quiero mandar un especial saludo, por supuesto, aquí a tan ilustres expositores de quienes me dan el honor de presentar en esta mañana. Saludar también al presidente, doctor Petronilo Flores, a mis colegas, las y los magistrados, expositores de todos los países aquí presentes, a todas las autoridades judiciales, invitados especiales de todos los departamentos presentes aquí en Santa Cruz, pero también un saludo muy especial a todas las universidades del sistema boliviano que están en conexión por videoconferencia en este momento. Un saludo especial también a la Universidad Juan Misael Saracho, que se han inscrito en más de 500 personas en la ciudad de Tarija, solo en la ciudad de Tarija. Entonces, dicho esto, quiero decirles que tenemos en esta mañana temas también demasiado especiales e importantes. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Hernán Alejandro Olano, la doctora, mi colega, la doctora Georgina Amusquivar Moller, y por supuesto también el doctor Juan Antonio Hernández Corchete. Permítame, por favor, presentar y dar la bienvenida al doctor Hernán Alejandro Olano García, el colombiano, abogado por la Universidad La Gran Colombia, postdoctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra y en Historia de la Universidad del País Vasco, doctor magna cum laude en Derecho Canónico por la Pontífica Universidad Javeriana de Bogotá, que igualmente le concedió los títulos de Magíster en Relaciones Internacionales y Magíster y licenciado en Derecho Canónico. Se especializó en bioética en la Universidad de La Sabana, en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid, en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, así como en Gestión Ambiental y Desarrollo Comunitario y en Liderazgo Estratégico Militar. Los dos últimos en el Centro de Estudios Militares del Ejército Nacional de Colombia. El doctor Hernán Alejandro Olano García fue secretario general de la Corte Constitucional de Colombia, director general jurídico del Ministerio del Interior del mismo país y asesor del despacho del ministro y director nacional para la prevención del lavado de activos de la Caja Agraria de Colombia. Además del ejercicio de la cátedra universitaria durante 26 años en diferentes universidades de Colombia y del exterior, actualmente es cabildero número 1 ante la Cámara de Representantes de Colombia, comentarista y columnista en televisión y prensa y magistrado de la jurisdicción eclesiástica. Es autor de 36 libros como autor y 120 en colaboración. Es miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia e individuo de la Academia Colombiana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, entre otros. Su red social es @HernánOlano. Entonces, este es un dato adicional para que pudiéramos dar un gran aplauso de bienvenida al doctor. Muy buenos días, nuevamente un agradecimiento especial para el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, sus magistradas, magistrados, al igual que todos los integrantes de la rama judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, a los estudiantes que nos siguen a través de las redes sociales, a los jueces y demás participantes en el evento, junto con los ponentes internacionales. Bueno, mi charla de hoy en la mañana va a ser sobre la acción de tutela en Colombia. La acción de tutela, conocida también como recurso de amparo en otros países, para lo cual voy a hacer la lectura del artículo que integra dentro de la Constitución colombiana la acción de tutela.
Y paso pues a la explicación de estos componentes del artículo 86, que está integrado por esos 5 incisos. Nos dice primero: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, por sí misma o por quien actúe a su nombre, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicite la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso éste lo remitirá ante la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo de aquella que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación e indefensión. Entonces, veamos cómo está integrada esta acción de tutela. Ay, me quedó un poquito oscuro. Bueno, ahí dice toda persona. Toda persona. Hay varios aspectos para tener en cuenta dentro de la Constitución colombiana. Hay algunas acciones que están reservadas únicamente a los ciudadanos, es decir, a los mayores de 18 años, aunque la Constitución establece 3 mecanismos para su reforma. En el caso de la mayoría de edad, la ley la puede cambiar. Hay un proyecto actualmente para reducir esa mayoría de edad a los 16 años. Pero cuando se habla de toda persona, estamos incluyendo las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que estén en Colombia. Por esa razón, todas tienen la posibilidad de interponer la acción de tutela. Lógicamente, una persona jurídica a través de su representante legal. Cuando se habla de esas personas nacionales o extranjeras, entonces los nacionales en Colombia lo son por nacimiento a través de 3 condiciones que están determinadas en la Constitución Política en el artículo 96. Esas condiciones son las que se reducen en el jus sanguinis, el jus soli, el jus domicili y la inscripción como colombianos para los hijos de colombianos residentes en el extranjero que, debido a la situación de irregularidad de sus padres, no pueden obtener la nacionalidad del lugar donde nacen, razón por la cual en el año 2001, para evitar los casos de apatridia, el Congreso de la República decidió modificar la Constitución permitiendo la inscripción de todos aquellos hijos de colombianos y colombianas que estuviesen fuera del país, que no tuvieran una nacionalidad legítima en esos países, de un domicilio permanente, para llevar ese registro dentro de los consulados colombianos. Y en el caso, por nacimiento y por adopción, Colombia, pues realmente, tengo que decirlo, ha sido uno de los países más restrictivos en materia de migración. Realmente, con una ley de 1936, conocida como la Ley 22 bis, el gobierno nacional restringió la llegada de muchos extranjeros, particularmente de europeos, porque se consideraba en ese momento por el gobierno, que sin embargo era liberal, que todos los que llegaran eran rojos. O comunistas. Entonces no se permitió la entrada de italianos o de españoles en su gran mayoría, y estos pues van a tomar otros rumbos. Por ejemplo, los españoles se desplazan entonces hacia Valencia del Rey en Venezuela y los italianos siguen su rumbo hacia la Argentina. Sin embargo, Colombia permitió a través de Barranquilla, conocida como la Puerta de Oro de Colombia, la llegada de ciudadanos del antiguo Imperio Otomano, conocidos en Colombia como los turcos sirio-libaneses, que es un contrasentido hoy en día hablar de esa sola nacionalidad cuando eran varias. Y por adopción, entonces, permite hoy en día, sin embargo, por una ley que cumple apenas 25 años, la Ley 43 de 1993, la inscripción como colombianos de los
latinoamericanos y del Caribe, cambiándose la denominación que traía la ley anterior a la Constitución del 91, que hablaba de los hispanoamericanos únicamente. Pero al incluir latinoamericanos y del Caribe en la expresión, se está en correlación con el preámbulo de la Constitución y con el artículo 9, que habla de esa integración latinoamericana que se busca con la Carta. De igual manera, los extranjeros del resto del mundo, siempre y cuando lleven más de 5 años en el país, que pueden obtener esa nacionalidad colombiana, y los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, a los cuales también se les concede esa doble nacionalidad. Entonces ahí tenemos esa primera parte del artículo 86 cuando dice toda persona, pues natural o jurídica, nacional o extranjera. Todos son titulares de derechos fundamentales, incluso estando en tránsito en el país, para poder invocar bien sea un recurso de habeas corpus o también la acción de tutela. La definición para la acción de tutela podría ser, de acuerdo con la que yo he construido, la siguiente: es un mecanismo del derecho procesal constitucional. Como les decía anteayer, el derecho procesal constitucional surge con esa denominación prácticamente en 1977 y tiene un carácter específico y directo del que puede hacer uso toda persona, con el objeto de buscar la protección directa e inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando estos han sido violados o existe amenaza de violación o de vulneración por parte de una autoridad pública o de un particular encargado de la prestación de un servicio público. Dentro del número de acciones de tutela que se presentan, generalmente están las acciones de tutela en búsqueda de la protección del derecho a la salud, que se ejerce por entidades prestadoras de salud, conocidas como EPS, y por instituciones prestadoras de salud, conocidas como las IPS, que todas en este momento son privadas. Ya no existe un servicio público de salud, pero sí existe un régimen subsidiado de salud conocido como el SISBEN. Bueno, y frente a la cual las personas se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Hay una serie de principios procesales que rigen la acción de tutela. En primer lugar, la publicidad. No hay ningún tipo de restricción en materia de conocimiento del trámite de una acción de tutela. No está restringido únicamente a los abogados o a las partes. Cualquier persona puede conocer de ese trámite de la acción de tutela. Prevalencia del derecho sustancial en cuanto a que el decreto que regula la acción de tutela, que desarrolla ese artículo 86 de la Constitución, establece que el juez siempre debe pronunciarse de fondo, concediendo o negando la protección del derecho fundamental. Nunca puede inhibirse. Perdón. Los principios de economía y eficacia, buscando que el fallo pueda cumplirse y que se dicte en el menor tiempo posible. Aunque el término máximo para dictar la sentencia en materia de acción de tutela es de 10 días, puede a veces ocurrir que el mismo día incluso se pueda dictar una medida provisional para proteger a la persona. De la misma forma, la celeridad y la perentoriedad, debido a que es el artículo 86 de la Constitución el que fija el término de 10 días para resolver la acción de tutela, un juez no puede pasarse de esos 10 días porque ya estaría incurso no solo en sanciones de carácter disciplinario, sino también en sanciones de carácter penal. Es el prevaricato calificado por acción o por omisión en contra del juez que incumpla con ese término. Y el principio de gratuidad, por cuanto en la acción de tutela no se cobran ni siquiera las copias de las piezas procesales que alguno de los accionantes solicite, a diferencia pues de otros procesos donde se habla de gratuidad en el proceso, pero sí pago de copias. En el caso de la tutela no se cobran ni siquiera las copias. Hay, sin embargo, unas causales de improcedencia de la acción de tutela que establece su decreto regulatorio. La subsidiariedad, cuando realmente existen otros mecanismos, entonces se desestima la pretensión. Tampoco procede la tutela para la protección de la libertad personal cuando existe la posibilidad de presentar el habeas corpus, precisamente porque el habeas corpus, que se encuentra consignado en el artículo 30 de la Constitución colombiana, establece un término de 36 horas después de la detención preventiva, de las primeras 36 horas para ser resuelto, que es mucho menor realmente a los 10 días que se tienen para la acción de tutela.
Tampoco procede para la protección de derechos colectivos, ya que existe otra acción constitucional, conocidas como las acciones de grupo, de clase o acciones colectivas, mediante las cuales se puede proteger mucho más ampliamente este tipo de derechos consignados allí y reglamentados por la Ley 472. La improcedencia de la tutela cuando la violación ya ha sido consumada, a no ser que se venga repitiendo esa vulneración del derecho fundamental, incluso con el paso del tiempo. Hay personas que han presentado acciones de tutela después de 2 años porque se vienen repitiendo los hechos. Entonces, en ese caso, el juez no desestimará del todo la pretensión. La improcedencia respecto de actos de carácter general, impersonal y abstracto. ¿Por qué razón? Porque en contra de las leyes, como ya lo mencionaba anteayer, existe la acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Existe también la posibilidad de que el juez realice la excepción de inconstitucionalidad con la inaplicación de una norma que considere violatoria de la Constitución, pero de igual manera también la inaplicación de actos administrativos de carácter general, que sin embargo también pueden ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ante los tribunales administrativos y después ante el Consejo de Estado en las correspondientes secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo. La improcedencia de la tutela contra sentencias de tutela. Sin embargo, existe un caso especial que voy a mencionar más adelante que corresponde a las vías de hecho. Es cuando se da también una tutela contra decisiones de tutela, pero esto ha sido desarrollo posterior por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que sin embargo ha generado lo que se conoce como el choque de trenes. Y la tutela temeraria. La tutela temeraria, cuando se presentan varias acciones de tutela en diferentes en diferentes especialidades de la rama judicial, con el propósito de buscar que alguna de ellas realmente pueda ser resuelta a favor del accionante. Muchos casos en los cuales las personas la presentan ante el juez civil, ante el juez penal, ante el juez laboral, ante los juzgados de familia, ante la jurisdicción contenciosa administrativa y ante la jurisdicción disciplinaria, con el propósito de buscar que alguno de los fallos finalmente salga a favor. Entonces, esta tutela temeraria tiene unas sanciones para el accionante, pero igualmente, si es un abogado quien está interponiendo la acción de tutela, va a tener incluso hasta arresto por 6 meses, máximo 6 meses, e igualmente la exclusión de la profesión, del ejercicio de la profesión, que es una sanción muy grave en torno a la aplicabilidad del Código Disciplinario del Abogado, que es la Ley 1123 del año 2007, por cuanto las sanciones para los abogados están en la censura, la multa, la suspensión y la máxima es la exclusión, pero en el caso de la tutela temeraria se le aplica directamente la exclusión al abogado en caso de que presente una acción de tutela temeraria. En cuanto al trámite de la acción y las facultades del juez de tutela, entonces voy a hablar de algunos de estos. La presentación de la acción de tutela, que está regida por la informalidad. De hecho, puede presentarse verbalmente, pero el juez está obligado a recoger en un acta lo que el accionante desea que se le proteja. Realmente ahí viene a ser aplicado ese principio del derecho romano de dadme los hechos que yo os daré el derecho, porque con base en el relato de la vulneración de ese derecho fundamental, que a veces la persona no sabe efectivamente cuál es, porque la tutela la pueden presentar niños, indígenas, ancianos, entonces muchas veces pues no está la preparación jurídica, da lugar a que el juez diga, efectivamente estoy recogiendo estos hechos y al parecer están vulnerándose tales y tales y tales derechos, para que otro juez, sometiendo esto al reparto, pueda fallar definitivamente. El proceso es informal, es preferente y es de impulso oficioso. Sin embargo, al ser informal no significa que no tenga realmente un procedimiento, sino que como puede ser presentado por cualquier persona, entonces incluso verbalmente, incluso yo he visto, por ejemplo, acciones de tutela presentadas desde las cárceles en papel higiénico o detrás de sobres, etcétera. Entonces no requiere un formato especial en papel pergamino, pues para que llegue a los jueces, o papel sellado, sino
efectivamente pues alguna forma en la cual la persona pueda manifestar la violación de esos derechos fundamentales. Las facultades especiales del juez de tutela están en la búsqueda de la protección de esos derechos fundamentales a través de unas medidas provisionales de protección que se pueden dar incluso desde el momento de la presentación de la tutela y antes del fallo, por cuanto esa sentencia de acción de tutela no se expide en el efecto suspensivo. No hay que esperar a que se dé la segunda instancia y luego el paso en la Corte Constitucional para que se cumpla, debido a que muchas veces están vinculados derechos fundamentales tan preeminentes como por ejemplo la propia vida. Entonces, si en alguna acción de tutela se pide que la persona pueda ser intervenida quirúrgicamente y en la segunda instancia dicen que no, y luego hay que esperar 6 meses prácticamente hasta que va y vuelve de la Corte Constitucional, pues ocurría al comienzo precisamente que muchos de estos solicitantes fallecían antes de ver un fallo favorable, lo cual pues tuvo que ir afinando la Corte Constitucional con el paso del tiempo. Como les decía anteayer, se ha radicado la semana pasada la tutela número 7 millones y el doctor Rey Cantor, que también ha estado acá en las conferencias, pues fue el primer juez que falló una acción de tutela en Colombia en el año 92, que es cuando empieza a aplicarse realmente la acción de tutela. La impugnación del fallo, que le permite tanto al accionante como al accionado presentar ese recurso en contra de la decisión. Sin embargo, como está regido por la informalidad, la impugnación puede ser únicamente decir no estoy de acuerdo con lo que dice el juez. Ni siquiera tiene que ser sustentada la impugnación, precisamente por estar regida por esa informalidad y porque, como les decía, un niño, un anciano, un indígena puede presentar la acción de tutela y no tiene los conocimientos de pronto para sustentar una apelación. Por eso se denomina impugnación en el caso de solicitar que se tramite la segunda instancia en materia de tutela. Se pueden presentar también nulidades en la acción de tutela, lógicamente, pero no son tan frecuentes. Generalmente lo que se permite es el saneamiento de estas a través de la devolución del expediente para que se corrija la solicitud, o se cita a la persona para que presente una ampliación de los hechos. En cuanto al cumplimiento del fallo, el cumplimiento está dentro de las primeras 48 horas de expedir la sentencia. Entonces, eso hace que realmente la acción de tutela sea efectiva dentro del ordenamiento jurídico colombiano. En estos días se pretendía modificar la acción de tutela, pero precisamente anteayer el Senado de la República ha resuelto no tocar la acción de tutela frente a una propuesta de modificación que hacía la ministra de Justicia del nuevo gobierno del presidente Iván Duque. Entonces ha quedado incólume la acción de tutela porque es una forma precisamente de que las personas, incluso menos favorecidas, puedan acceder sin costos altos a la administración de justicia. Ese cumplimiento del fallo, sin embargo, a veces lleva a un incidente de desacato. Pasadas las 48 horas para el cumplimiento del fallo, si no se cumple, le nace un hijo al proceso, que es el incidente, un procesito que se adelanta para buscar que se cumpla con esa decisión. Desafortunadamente hay muchos accionados, como por ejemplo los fondos de pensiones, que actúan de mala fe porque no cumplen los fallos, buscan precisamente que haya un incidente de desacato para demorarse en el cumplimiento de la decisión. Y lo que ocurre es que si se incumple finalmente con esa orden del juez, el accionado puede ser arrestado hasta por un término de 6 meses, generalmente, y se le impone una multa. Generalmente lo que hacen los jueces es aplicar una sanción moral en cierta forma simbólica, que es decretar el arresto de 1 o 2 días de ese funcionario que ha incumplido la acción de tutela, para que esté ese día en la cárcel, ni siquiera en la casa por cárcel, sino directamente en la cárcel, para que sienta efectivamente que la justicia pues no puede ser burlada. La revisión eventual por la Corte Constitucional. Si bien en Colombia hay más de 2.500 jueces y magistrados y cada uno está fallando al día por lo menos una acción de tutela, todas estas llegan a la Corte Constitucional. Pero durante el primer mes que se encuentran en la Corte Constitucional van a ser estudiadas por
2 de los magistrados de la Corte Constitucional y sus equipos a través de lo que se conoce como las salas de selección. Y finalizando ese mes que tenga la acción de tutela, es decir, si hoy 5 de octubre se reúne la sala de selección, tendría que decidir de todas las tutelas que llegaron desde el pasado 6 de septiembre. Se cumpliría precisamente ese mes calendario en este momento y de ahí entonces se decide cuáles pasan a los despachos de los magistrados en revisión, que son sobre las cuales finalmente se va a pronunciar la Corte Constitucional. Como les decía anteayer, se pronunciará para decidir efectivamente ese caso, pero también puede fijar una nueva jurisprudencia en la Corte Constitucional a través de las sentencias de unificación de jurisprudencia, que ya no serán tramitadas por una sala de 3 magistrados de la Corte, sino directamente por la sala plena, por los 9 magistrados. Y los efectos de las sentencias erga omnes, en los casos de las sentencias de unificación, interpartes, en el caso de todas las sentencias de tutela, también interpares cuando se busca fijar en algún momento un criterio que pueda ser determinante para fallar otras acciones de tutela, para utilizar entonces esto como precedente, e intercomunis cuando eventualmente las acciones de tutela son presentadas para proteger derechos colectivos, no obstante que son improcedentes del todo, de acuerdo con la misma Constitución, por cuanto existen esas acciones colectivas. Bueno, la tercera parte de ese artículo 86, para reclamar ante los jueces. Entonces veíamos, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces. No he pasado del primer renglón del artículo 86 de la Constitución aún. Entonces, no obstante la conformación de la función judicial en Colombia, solo participan en la acción de tutela la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción disciplinaria y finalmente la Corte Constitucional, que no es instancia para conocer de las acciones de tutela. Quedan excluidas la sala de consulta del Consejo de Estado, la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, no obstante que sus integrantes también llevan el título de magistrado, pero lo llevan no porque administren justicia directamente, sino desafortunadamente por querer hacerle un pequeño quiebre a la ley, porque la Ley Cuarta de 1992 determina que los integrantes de esas corporaciones devengarán el mismo salario de un congresista, siempre y cuando se denominen magistrados. Entonces los que eran consejeros de la judicatura o consejeros electorales decidieron llamarse ahora magistrados para poder entonces recibir esos $11,000 mensuales más o menos que devenga un magistrado de la Corte Constitucional, que es lo mismo que devenga un congresista. Entonces, bueno, esa situación se presenta allí. Tampoco son competentes para conocer de la acción de tutela las autoridades de los pueblos indígenas, los jueces de paz, la Jurisdicción Especial de Paz, que es la justicia transicional de los acuerdos de paz, y los tribunales de los gitanos, los CRIS, que hacen parte también de nuestra estructura jurisdiccional. Se establecen unas reglas de competencia para la acción de tutela, pero esas reglas de competencia, que son cerca de 12, que he querido estructurar con base en el análisis del decreto 1382 del año 2000, fijan entonces varias escalas para la presentación de la acción de tutela. En primer lugar, cuando la acción de tutela se dirige en contra de particulares encargados de la prestación de un servicio público, serán los jueces municipales los que conozcan de la acción de tutela. Cuando es contra autoridades del orden departamental, la conocerán los jueces del circuito, y cuando es contra autoridades del orden nacional, los tribunales de distrito judicial, para garantizar así precisamente que una tutela contra un particular llegue en la segunda instancia ante el juez de circuito, que es su superior funcional jerárquico, que la tutela contra una autoridad municipal llegue en segunda instancia del juez de circuito al tribunal de distrito judicial, y que la acción de tutela contra una autoridad del orden nacional que se tramita ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial tenga la doble instancia ante, bien sea
la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o las diferentes secciones del Consejo de Estado o las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hay una posibilidad de interponer acciones de tutela contra las decisiones de las altas corporaciones judiciales. Si es contra una decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que está integrado por 7 magistrados, entonces le corresponderá el turno a el magistrado siguiente en orden alfabético, quien integrará una sala especial de decisión con los 2 magistrados que le siguen en orden. Si es contra una decisión de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, de la Sala de Casación Civil y Agraria, la primera instancia se tramitará en la Sala de Casación Laboral y la segunda instancia en la Sala de Casación Penal. Si es contra la Sala Laboral, la primera en la penal, la segunda en la civil. Si es contra la penal, la primera en la civil, la segunda en la laboral. Si es contra lo decidido en alguna de las secciones del Consejo de Estado, dentro de su Sala de lo Contencioso Administrativo, que tiene 5 secciones, la primera de asuntos constitucionales que no sean competencia de la Corte Constitucional, la segunda de asuntos laborales administrativos, la tercera de responsabilidad extracontractual y contractual, la cuarta de impuestos y la sección 5 es la electoral, entonces le corresponderá a la sección siguiente. Si es contra una decisión de la sección segunda, hay que tener en cuenta, sin embargo, que la sección segunda está dividida en 2 subsecciones. Si es contra una, por ejemplo, de la subsección B de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, le corresponderá conocer en primera instancia a la subsección A de la sección tercera de la Sala Contencioso Administrativo y la segunda instancia en la subsección B de la sección tercera. Es un poquito complejo, eso realmente a veces no lo entienden ni los abogados en Colombia. Entonces está allí. Bueno, los deberes del juez de tutela dentro de ese trámite procesal está en que muchas veces a quien se reparte una acción de tutela que en su criterio no corresponde a su conocimiento, por ejemplo, si es contra un particular pero le llega un juez de circuito, este debe remitirla ante el juez que sea competente. Pero en algunos casos, si se llega a presentar un conflicto de competencias entre jurisdicciones para conocer de una acción de tutela, será entonces la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la que resuelva ese conflicto de competencias. Hay que tener en cuenta también el factor territorial en cuanto a la presentación de las acciones de tutela, si es en el municipio, si es en el circuito, si es en la cabecera del distrito judicial, teniendo en cuenta el factor orgánico, también si es contra una autoridad del orden municipal, departamental o nacional, el reparto de la acción de tutela contra autoridades judiciales, en el caso en el cual debe remitirse siempre para la primera instancia al superior funcional jerárquico. Es decir, si yo interpongo una acción de tutela contra lo decidido por un juez municipal, la primera instancia le corresponderá a un juez de circuito y la segunda instancia al Tribunal de Distrito Judicial. Si es contra un fiscal integrante de la Fiscalía General de la Nación, hay que tener en cuenta dentro de ese factor orgánico si es un fiscal local, un fiscal seccional, un fiscal ante Tribunal Superior o un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, para poder fijar esas reglas de competencia. Siempre existirá el reparto de los procesos, es decir, no es un juez que diga que me lleguen aquí todas las acciones de tutela para no tener que fallar otros procesos, debido a que la acción de tutela desplaza cualquier recurso con excepción del habeas corpus, sino siempre tiene que haber un reparto equitativo de los procesos, pero los jueces lo que sí pueden pedir es la acumulación de procesos, porque sabiendo que hay, por ejemplo, algo que en Colombia se llama la tutelatón, de pronto en algún momento hay personas que dicen vamos todas a presentar acciones de tutela contra las corridas de toros, por ejemplo, que ha sido muy frecuente. Entonces no fallará cada juez correspondiendo el reparto, porque de pronto hay fallos disímiles entre unos y otros, sino al juez que le ha correspondido la primera, a él le acumulan las 5.000 tutelas que se presenten de pronto contra corridas de toros en dado caso. Y esa competencia de prevención se da cuando es necesario muchas veces, porque de pronto el juzgado está cerrado, porque está en vacaciones o hay vacancia judicial, el que se conozca por otra jurisdicción. En Colombia hay una vacancia judicial que empieza el 17 de diciembre, que es el Día del Poder Judicial conmemorativo de la muerte de Simón Bolívar, hasta el 11 de enero.
pero todos los despachos judiciales están cerrados con excepción de los despachos penales. Entonces, ahí está esa competencia de prevención de los jueces penales durante la vacancia judicial. Hay, otras consideraciones especiales sobre la competencia, pero voy a pasarlas. De todas maneras, esto todo va a estar en las memorias. Pero siguiendo con esa estructura del artículo 86, en todo momento y lugar. Quiere decir, en todo momento y lugar, que todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela. Precisamente, si hay un juez de garantías en materia penal que tiene turno de 24 horas, yo puedo presentar la acción de tutela ante esos jueces. Lo que pasa es que al no ser eventualmente competente ese juez para conocer de la tutela, este lo tendrá que remitir ante el juez competente. Por eso la acción de tutela busca brindar a cualquier persona sin esos mayores requisitos la protección específica y directa de sus derechos fundamentales. Luego el artículo 86 dice por sí misma o por quien actúa a su nombre. Hay muchas acciones de tutela incluso presentadas por el que está por nacer. Entonces, en ese caso, puede ser la madre o puede ser incluso una persona que actúe como agente oficioso. Las disposiciones en materia de tutela permiten igualmente que los personeros municipales, que son los agentes en cada municipio del Ministerio Público, puedan presentar las acciones de tutela, al igual que el defensor del pueblo y los defensores regionales del pueblo. Entonces, esto permite que tenga mayor posibilidad la protección de un derecho fundamental de alguna persona. Incluso, aunque la persona lo pueda hacer directamente, lo que se busca es que lo pueda hacer cualquiera que conozca de la vulneración de ese derecho fundamental, como decía acá, directa o indirectamente. Es que ya estoy a 3 minutos de terminar, entonces, en cuanto al tiempo, pero tengo todavía más de la mitad de la presentación. Entonces, las personas legitimadas para presentar la acción de tutela son directamente el afectado con la vulneración de su derecho fundamental, el apoderado o representante legal de la persona jurídica, el apoderado de la persona afectada, bien sea natural o jurídica, el agente oficioso, como les decía, y el defensor del pueblo y los personeros municipales. Pero también hay unos sujetos pasivos dentro de la acción de tutela, que son la autoridad pública o el particular encargado de la prestación de un servicio público, una autoridad de la rama judicial, y ese particular, al igual que el servidor público o la autoridad de la rama judicial, puede ser, como decimos nosotros, entutelada cuando su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo y que respecto de ellos el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. ¿Qué se busca proteger efectivamente con la acción de tutela? En primer lugar, los denominados derechos de aplicación inmediata, que son unos derechos que se encuentran catalogados en el artículo 85 de la Constitución, al igual que otros derechos subjetivos susceptibles de ser amparados directamente por el juez y que estén en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución. Los derechos fundamentales por expreso mandato constitucional, los derechos que integran el bloque de constitucionalidad, los derechos fundamentales innominados y los derechos fundamentales por conexidad. Es decir, que el catálogo viene a ser muy amplio y no solo están los que se encuentran dentro de la Constitución, sino también una serie de derechos constitucionales de creación pretoriana, es decir, derechos creados por la misma Corte Constitucional. Dentro de esos derechos de aplicación inmediata que se protegen, lógicamente está en primer lugar el fundamental de los fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a no ser desaparecido ni sometido a torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la igualdad, el derecho a la personalidad jurídica y su reconocimiento, el derecho a la intimidad y todo lo que corresponde a la habeas data, que se encuentra desarrollado allí en ese artículo 15, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que ha permitido acciones de tutela de todo tipo, como por ejemplo en su momento acciones de tutela por protección del porte de dosis personal de droga, o ayer por ejemplo una acción de tutela bastante curiosa de una actriz porno que es protegida en su derecho a la intimidad porque no la hicieron firmar un consentimiento informado de dónde iban a ir las escenas de un casting que había realizado. Entonces la Corte Constitucional ayer, dentro de una especie de derecho constitucional sexual que ha ido creando esa línea la Corte Constitucional colombiana,
hace poco en protección de mujeres trabajadoras sexuales, etc. Entonces amparó los derechos de esa actriz de películas para adultos. También se encuentra la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y trata de seres humanos en todas sus formas, la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de expresión, el derecho a la honra, el derecho de petición, que es el más tutelado junto con el derecho a la salud, la libertad de circulación, el derecho al libre ejercicio de las profesiones, las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, la libertad personal, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, que están en el artículo 29 de la Constitución, el habeas corpus, aun cuando prevalece el habeas corpus sobre la misma acción de tutela, el derecho a revisar decisiones judiciales para que no se dé el principio de la reformatio impellos, el derecho a no declarar contra sí mismo, sus parientes dentro del cuarto de grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y contra su cónyuge, compañero o compañera permanente, incluso así sean del mismo sexo, de acuerdo con la reglamentación de la misma Corte Constitucional en cuanto al pacto de unión solemne entre parejas del mismo sexo, la prohibición de las penas de destierro perpetuas y confiscatorias, el derecho de reunión y los derechos de participación política y del sufragio. Pero no son de aplicación inmediata, es decir, no es que no vayan a ser protegidos por la acción de tutela, sino que como son hermanos de los demás, son una especie de hermanitos menores que va el de 7 años cogido al de la mano de 4 más o menos. Es decir, estos derechos que no son de aplicación inmediata para ser protegidos tienen que ir unidos a alguno de los otros que ya mencioné. Entonces está el derecho y deber a la paz, que está en el artículo 22, y un artículo nuevo, el derecho a la consolidación de la paz, que se incluyó este año como reforma constitucional en desarrollo de los acuerdos de paz que también hacen parte del contenido de la Constitución. Me preguntaba alguna persona cuántos artículos tiene la Constitución colombiana. Ya en este momento casi que ni se sabe. La Constitución fue expedida con 380 artículos más 59 transitorios, después le sumaron otro, luego le sumaron unos artículos omitidos que no están numerados, y dentro de las 47 reformas constitucionales, muchas de ellas dice se incluirá un artículo entre el artículo 20 y el 21 que dirá tal cosa, pero no tiene numeración. Y adicionalmente el acuerdo de paz pues tiene 350 páginas, de la cual yo he realizado más o menos una valoración de artículos a través de términos en algo que he denominado el lexicón del posconflicto, que tiene 452 artículos más o menos. Es decir, que la Constitución colombiana, sin contar el bloque de constitucionalidad, está llegando a los 1000 artículos, que es ya prácticamente inmanejable. Está también el derecho y la obligación social de trabajar, el derecho de aprehensión, la extradición, la libertad de asociación, el derecho de sindicalización y la pedagogía constitucional, porque es una obligación también enseñar el contenido de la Constitución a las personas. Y también, con base en el artículo 6, las personas están obligadas a cumplir con la Constitución y las leyes, y los servidores públicos también son responsables por la omisión o extralimitación en el desconocimiento de la ley. Por eso los abogados incluso tenemos también como una obligación la actualización permanente, pero muy pocos abogados conocen las 1938 leyes expedidas desde 1992 o los cerca de 2.500 decretos anuales que expide cada presidente de la República. Entonces es ya una legislación prácticamente inmanejable. Yo tengo la mala costumbre de leer los decretos todos los jueves cuando son publicados, entonces creo que por lo menos no tendría esa sanción disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Bueno, unos derechos de creación pretoriana, derechos que la Corte Constitucional ha creado. Son algunos ejemplos, como en este caso el derecho al amor y el derecho al olvido, ¿no?, que aparece allí. El derecho a la etnicidad o a la identidad étnica, el derecho a informarse, el derecho a la afiliación a un club social o el derecho fundamental a la exhumación de un cadáver. Cosas que de pronto se le han ido un poquito las luces a la Corte Constitucional en este tema, como por ejemplo el derecho a la corrección paterna, sobre la posibilidad pues de unos papás de aplicarle castigos también a sus hijos
por indisciplinados. El derecho a prevenir la guerra, el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, etcétera, que hacen parte de ese catálogo amplísimo de la Corte Constitucional. Pero también yo creo que es pertinente mencionar acá unos derechos contra el plan obligatorio de salud. Esto sí ha sido realmente algo importantísimo para la acción de tutela, porque adicionalmente la Corte Constitucional ha creado al interior de la misma, encargando a magistrados en diferentes épocas, de las salas de seguimiento de las sentencias por vulneración del derecho a la salud, de tal suerte que y a la seguridad social, de tal suerte que, por ejemplo, la empresa oficial de pensiones, que se llama Colpensiones, que tenía un atraso para conceder pensiones de jubilación de más de 6 años, se fue poniendo poco a poco al día, hasta el punto de que, gracias a las decisiones de la Corte Constitucional, hoy en día una mujer mayor de 57 años o un hombre mayor de 62 años que quiera acceder a la pensión de jubilación, un mes después está recibiendo su mesada pensional, que antes podía incluso hasta fallecer la persona en la solicitud, tenía que iniciarse el proceso de sustitución pensional, y de pronto hasta la viuda también se moría en el trámite y no obtenía nunca la pensión de jubilación. Entonces esto, gracias a la Corte Constitucional, en los derechos contra el POS, en la protección del derecho de petición, en la protección de otros derechos colectivos y en el denominada protección del mínimo vital, que se presenta no solo en la mora en el reconocimiento y pago oportuno de las pensiones de vejez, jubilación o invalidez o de la sustitución pensional, sino también en la mora en el pago de salarios, en la omisión de prestar atención necesaria de seguridad social en salud, en la omisión de pagar la licencia de maternidad y el despido injustificado de las mujeres embarazadas, y la desprotección absoluta de personas en situación de debilidad manifiesta, frente a lo cual también se ha creado por la Corte Constitucional una jurisprudencia en torno a lo que se denomina el retén social. El retén social es una figura que se aplica cuando va a ser liquidada, suprimida, escindida o fusionada una entidad del Estado, mediante la cual se busca proteger a las mujeres y hombres cabeza de familia. Primero únicamente decía mujer cabeza de familia, pero la Corte ha dicho, donde se lee mujer cabeza de familia también hay que leer hombre cabeza de familia, a las personas con alguna discapacidad física, y también a las personas que se encuentren dentro del régimen de transición para obtener la pensión de jubilación, es decir, personas que estén a menos de 3 años para obtener, de acuerdo con su edad, hombres o mujeres, la pensión de jubilación. Entonces esos funcionarios tienen que ser reubicados y se les tiene que mantener dentro de la administración, aun cuando la entidad pública desaparezca. Rápidamente paso acá, espero que se vea porque me quedó en otro color, el término para fallar en la acción de tutela. Bueno, la presentación de la acción de tutela se admite, se notifica, se da la admisión, se notifica al accionado, se pueden solicitar informes, la ratificación o la ampliación de lo solicitado en la acción de tutela, y estará el fallo de primera instancia no más allá de los 10 días concediendo o denegando la protección del derecho fundamental. Se notificará a las partes y puede darse la impugnación del fallo. En caso de que el juez conceda la impugnación, entonces se va a la segunda instancia. Si no la concede, directamente se va a la Corte Constitucional, o si no se presenta impugnación, se va a la Corte Constitucional. En ese caso, en la segunda instancia, el juez ya tendrá no un término constitucional, sino un término legal que fija el decreto de 20 días para decidir lo pertinente en torno a la acción de tutela, confirmando o revocando el fallo de primera instancia. Notificará la decisión y en el plazo de 10 días remitirá el expediente ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional recibe todas las acciones de tutela del país. Lo que pasa es que no todas son revisadas. Llegan es para la eventual revisión por parte de la Corte. Son estudiadas, pero no entran para una decisión final por la Corte. La decisión de la Corte será seleccionar para revisión o no seleccionar para revisión. Las no seleccionadas para revisión significa entonces esta medida que se toma a través de un auto, que las sentencias anteriores quedan confirmadas.
Pero si la selecciona para revisión, puede la Corte Constitucional modificar lo decidido en la segunda instancia, si es que hubo segunda instancia, o en la instancia única o primera, en caso de que la haya habido. Entonces, al seleccionarse la acción de tutela, pasa a una sala de revisión integrada por 3 magistrados, pero si no la selecciona, se confirman los fallos anteriores. Sin embargo, existe una posibilidad para que esa acción de tutela finalmente sea fallada por la Corte Constitucional, y es el recurso de insistencia, un recurso que está consagrado en la legislación de la acción de tutela, que permite precisamente que alguno de los magistrados o el defensor del pueblo insistan ante la Corte para que sea revisada una acción de tutela. En ese caso, entonces, tendrá el mismo trámite de sala de revisión, para lo cual, después de ese recurso de insistencia, pues pasará a la sala de revisión, y si no, pues se devuelve a la primera instancia. La sala de revisión de la Corte Constitucional tiene un plazo de 3 meses para revisar los fallos, mediante los cuales pues ya se elabora esa sentencia, que no es jurisprudencia, es doctrina constitucional de la Corte Constitucional, y para lo cual se expedirá una sentencia antecedida a la letra T, es decir, sentencia de tutela, que tiene efectos interpartes únicamente, pero puede pasar a la sala plena para una sentencia de unificación, caso en el cual pues la sentencia de la Corte Constitucional ya tendrá entonces un efecto general o erga omnes. Bueno, hay un ABC de la acción de tutela ante la Corte Constitucional, pero como todavía no he llegado al final de la presentación y ya en cambio cumplí con el término previsto, entonces espero llegar a absolver las dudas que sean pertinentes ahora en el periodo de preguntas que ustedes puedan formular. Muchísimas gracias.